Buenas tardes. Bien, hoy es Día del Señor. Nos dedicamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Venimos a cumplir cosas que solo se pueden cumplir aquí, ¿verdad? Cuando habla sobre servir a nuestros hermanos, sobre usar nuestros dones y ponerlos al servicio de los demás. Eso no lo puedes hacer solo en tu casa. Tu familia no cuenta como cumplimiento de esta responsabilidad. Entonces lo hacemos aquí. Venimos para poder cumplir parte de la responsabilidad que tenemos y estamos estudiando la mayordomía que se centra en esa responsabilidad. La semana pasada estudiamos sobre la responsabilidad que eso implica y quisiera aclarar a todos, yo sé que todos tenemos distintas situaciones en nuestras vidas. Algunos están felices porque ya están de vacaciones, ¿verdad? Los que están estudiando en prepa y universidad. Algunos fueron a presentar su examen de admisión ayer. Quizás ya están más desahogados por haberse preparado. A algunos les está yendo muy bien. Supuestamente entregaron utilidades, acaban de entregarlas. Está el hot sale y todo para que te lo gastes. Y quizás algunos están bien contentos con las cosas que han comprado, pero también siempre hay uno que le está yendo mal, ¿verdad? Que las cosas no pintan bien y es difícil seguir. Cuando estamos hablando aquí sobre la mayordomía, no quisiera que ninguno de aquellos a los que les está yendo mal sienta que es una carga hablar de estos temas, porque a veces es difícil decir, oye, tengo muchas cosas que hacer, estoy fallando en muchas cosas, y luego en la iglesia me dicen todavía más cosas que tengo que hacer, eso no me ayuda. Por eso quiero aclarar que si tú piensas así, estás pensando de acuerdo a la filosofía de este mundo, no estás pensando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Recuerda, en términos simples, la Escritura te dice que pienses menos en ti y más en las cosas de Dios. No que pienses menos de ti, es decir, no es que te pongas a pensar yo soy un gusano, no sirvo para nada, etcétera, etcétera. Ese no es el enfoque bíblico. El enfoque bíblico es que es un vaso de barro, todos somos un vaso de barro, algunos son usados en cosas comunes y otros vasos tienen un tesoro adentro, que es el Espíritu Santo. Y eso somos nosotros, pero no nos quita el estatus de barro, ¿verdad? Seguimos siendo vasos de barro. No se trata de que pienses menos de ti, se trata de que pienses menos en ti. No estés pensando en ti, en cómo sufres, en cómo es injusto, en por qué estoy así, yo debería estar así. No estés pensando en eso. Enfócate en lo que tienes que hacer. Por eso, cuando hablamos de la mayordomía, algunos quizás que no les está yendo bien van a sentir un choque, ¿verdad? ¿Cómo quieres que haga más cosas? Mira lo que estoy haciendo, mira cómo me está pasando, mira cómo me siento, mira los problemas que yo tengo. Precisamente, entender la mayordomía es una herramienta muy útil, que el mundo desconoce, que no tiene acceso a ella y cuando tiene acceso no le interesa. Pero nosotros que conocemos de Dios y que tenemos hambre de su palabra, es una herramienta muy útil para dejar de pensar en ti y te pongas a pensar en lo que Dios puede hacer a través de ti. La Biblia promete tanto días buenos como días malos. Cuando vienen los días buenos, ¿cómo se disfrutan, verdad? Y cuando llegan los días malos, queremos que se acaben pronto. Pero no se trata de que se acaben pronto, se trata de que aprendas a lidiar con tus responsabilidades aun cuando los días son malos. Porque para cuando vengan los nuevos, otra vez, vas a ser mucho mejor administrador. Entonces, cualquiera que esté en días malos, no se presione porque estamos estudiando lo que tienes que hacer. Al contrario, en lo que estamos estudiando está la clave de la gran mayoría de nuestros problemas. Muchos de los problemas y dificultades que vivimos, cuando son responsabilidad nuestra, vienen porque no estamos administrando correctamente. Y cuando las cosas se complican, a veces no entendemos por qué, porque ni siquiera estamos pensando de nosotros como administradores. Pensamos que las cosas pasan y ya. Y no es lo que la Biblia dice. Hay un control y un porqué de cada cosa que nos pasa. Y debemos aprender de cada cosa que nos pasa para poder ver dónde está la responsabilidad que olvidamos o que dejamos mal, que hicimos incompleta, para poder ordenarla. Entonces, la semana pasada hablamos sobre la responsabilidad
Y a grandes rasgos dijimos que la Biblia enseña que todos los hijos de Dios tenemos una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva. La responsabilidad colectiva es aquella que por medio de todos se cumple. Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de los hombres para que todos vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en los cielos. Dijo que una lámpara tú no enciendes una lámpara para esconderla abajo de un lugar, la pones en alto para que todos la vean. Entonces tenemos una responsabilidad colectiva. Todos los cristianos, partiendo del mandato cultural, repartidos en todas las áreas de la vida, todos en su conjunto deben glorificar a Dios cuando los hombres que no conocen de Dios vean las cosas que haces. A eso se refiere que vean las buenas obras que haces. Fíjate bien, aquí nos confundimos mucho y por eso hay que profundizar en la responsabilidad y en el tema de hoy de la multiplicación. No se trata de cómo hablas o qué cosas les dices o si eres un ejemplo perfecto. No, se trata de qué cosas haces. ¿Qué cosas haces? Cuando vean tus buenas obras, alabarán al Padre que está en los cielos. Muchos cristianos podemos equivocarnos muy fácil cuando tratamos de dar el buen ejemplo en todo lo que hacemos y se nos olvida que no estamos llamados a la perfección. Sí, la Biblia tenemos un mandato, sean perfectos como yo soy perfecto, dice la Escritura, pero sabemos que en este cuerpo no lo podemos alcanzar. Eso se refiere al esfuerzo continuo día a día por ser mejores y parecernos cada vez más a Cristo. Pero en la práctica nos vamos a equivocar, nos vamos a extraviar, vamos a pensar cosas que no son, las cosas que sí son las vamos a ignorar y vamos a cometer errores. El punto es que el mandato sigue siendo el mismo, que vean tus obras y alaben al Padre. La luz que tenemos no son solamente las buenas obras, es el entendimiento. Cuando están las cosas mal, el entendimiento que Dios te ha dado te ayuda a poner orden en las cosas para que estén bien. De eso se trata la responsabilidad bíblica en la mayordomía. Cuando tú consideras que todos los cristianos debemos estar glorificando a Dios en todas las áreas de la vida, en su conjunto, de forma colectiva, la única forma de lograrlo es que cada quien haga lo que le corresponde, donde le corresponde, ¿verdad? Y si tú te enfocas en lo individual, y tú también, y otro, y otro, y otro, y yo me enfoco en lo individual, entonces juntos cumplimos el propósito de ser luz en las tinieblas. Pero parte de entender primero qué es lo tuyo, y eso fue la semana pasada. Entre todas las cosas que tenemos que hacer, vimos que si seguimos el ejemplo de Jesús, Jesús no a todo mundo le dijo que sí, no sanó a todos los que pudo haber sanado, no le habló a todos los que le pudo haber hablado, no escuchó a todos los que pudo haber escuchado, ¿verdad? En distintas ocasiones vimos que no sanó a todos los enfermos, no habló con todas las personas, aunque las personas lo buscaban, se ocultaba y se iba a otra parte. Entonces, ser buenos administradores no significa decirle que sí a todo, ¿verdad? Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y Jesús dejó muy en claro que su propósito principal era hacer la voluntad del Padre. No todo el bien que pudiera hacer, sino la voluntad del Padre. Y si nosotros entendemos eso, cuáles son nuestras prioridades, vamos a poder saber a qué cosas le decimos que no y a qué cosas les decimos que sí. Es decir, nos ayuda a tomar decisiones. Tenemos recursos limitados, tenemos tiempo limitado, tenemos nuestra vida, un periodo de salud limitado. Entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos cuando lo tenemos de la mejor manera. Eso implica saber decir no a aquello que no es prioridad ahorita. ¿Me explico? He visto muchos cristianos, y yo también lo viví conmigo mismo, nos cuesta decir que no por lo que van a pensar de nosotros. Y pensamos que decirle que sí a todos nos va a hacer quedar bien con todos. Y eso es un error. Y eso ni siquiera lo hizo Jesús, ¿verdad? Que es nuestro ejemplo a seguir. Entonces los cristianos tenemos que saber decir no cuando algo que nos piden, algo que esperan de nosotros, no está en nuestras prioridades principales. Si va a ponerme en problemas en mi prioridad principal por decirle que sí a otra persona, lo mejor que podemos hacer, lo más sabio y responsable, es decirle que no a esa situación, a esa persona que no es mi prioridad ahorita. ¿Se entiende? Entonces, dijimos que la Biblia nos da 5 prioridades básicas, Dios y yo. Mi cónyuge se aplica, mis hijos se aplica, el trabajo se aplica, el ministerio, en ese orden, y después cualquier otra cosa. ¿Qué hay de los solteros? Hoy vamos a tocar el tema de cómo aplica para los solteros, los que no tienen cónyuge, los que no tienen hijos o los que no tienen trabajo todavía.
Pero teniendo esa jerarquía y entendiéndola, ahí está todo lo más importante de tu responsabilidad. Cualquier otra cosa fuera de ahí, si tú le dices que no, no impacta tanto como si no hicieras lo que está en esas 5 responsabilidades. Entonces, de entre todo lo que tenemos que hacer, todo debe estar alineado con ese orden. Ahí podemos tomar decisiones, ahí podemos decir, como Jesús dijo, estoy enfocado en la voluntad de mi Padre. De todas las cosas buenas que puedo hacer, estas llevan prioridad. Y de lo que se me pide hacer que vaya en contra de esas prioridades, no lo voy a hacer. Esa parte es fundamental. Ahora, el día de hoy estudiaremos la forma en la que Jesús determina si estás cumpliendo o no con tu responsabilidad. ¿Qué tipo de mayordomo eres? No es nuestro criterio, es el criterio que Jesús usó, enseñando que ese es el criterio que va a ser usado en el futuro. Jesús determina quién es un buen siervo, un buen mayordomo, y quién es un mal mayordomo, en un mismo criterio en 2 parábolas distintas. Entonces, nuestro propósito el día de hoy es entender la parte de la multiplicación, que es el criterio que Jesús utiliza para determinar si fuiste buen mayordomo o si fuiste un mal mayordomo. La multiplicación, no en el sentido literal de hacer que las cosas sean más en número, sino en el sentido bíblico de la parábola de las minas y la parábola de los talentos. Entonces, parte de lo que vamos a ver hoy, no voy a profundizar hoy, si Dios lo permite, lo veremos la próxima semana, porque para poder multiplicar vamos a ver que la parábola demuestra que primero hay que administrar. Y los cristianos que somos mayordomos, de hecho, toda la humanidad somos mayordomos, porque a todos se nos ha dado algo, ¿verdad? Todos los seres humanos son mayordomos de lo que han recibido, pero no vamos a hablar en términos generales de todo lo que un ser humano debe de hacer. Obviamente nos vamos a enfocar en lo que nos corresponde como cristianos. Entonces, dado que todos debemos ser mayordomos buenos y fieles, tenemos que entender qué significa administrar lo que tenemos para poder multiplicarlo. Pero en mi opinión, si no entendemos primero que tenemos que multiplicarlo, no le vamos a dar la atención debida a lo que significa administrarlo. Por eso, aunque en el orden lógico deberíamos ver primero administrar y luego multiplicar, lo voy a hacer al revés. Vamos a ver primero lo que la Biblia enseña sobre multiplicar, que es el objetivo de todos nosotros, para luego entender cómo se debe administrar. Entonces, así como estamos, vamos a orar antes de empezar. Señor, nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque a pesar de nuestras fallas, tú permaneces fiel. Gracias porque estamos aquí, no de forma aleatoria, aunque tenemos un día separado, Señor, tú tienes perfectamente definido y ordenado lo que vamos a aprender, lo que nos vas a enseñar, lo que tu Espíritu Santo nos va a persuadir. Por eso te pedimos que conforme a tu palabra saquemos el máximo provecho de estos tiempos, de este momento que venimos a estudiar juntos, que venimos a dedicar tiempo para escudriñar tu palabra y reflexionar todos juntos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a la parábola de los talentos en Mateo 25. Vamos a leer del 14 al 18. Mateo 25, 14 al 18. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 monedas fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, en esta parábola, los 3 siervos representan a toda la humanidad, ¿verdad? No está hablando de cristianos, está hablando de toda la humanidad. Todos los seres humanos son siervos de Dios, lo sepan o no lo sepan. Algunos son siervos buenos, otros son siervos malos, pero todos son siervos. Y notemos que no todos tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? Porque dice que le dio a cada uno según su capacidad. A uno le dio 5,000, a otro le dio 2,000 y a otro le dio 1,000. Son bases bíblicas que todos debemos de saber. Nunca será sabio compararnos entre nosotros mismos con respecto a lo que Dios nos dio para administrar. ¿Por qué a aquel le diste mucho más para administrar que a mí? Porque a él sí le diste un negocio próspero y a mí no. Porque él ya nació en una familia próspera y yo no. Porque él sí tiene hijos y yo no, etcétera, etcétera. A todos nos dio distintas capacidades
y lo que ha sido puesto en tus manos es según esas capacidades que se te dieron. ¿Me explico? Entonces, juzgarnos entre nosotros comparándonos no tiene sentido porque no tenemos la misma base. ¿Me explico? Pero no se te ha pedido más de la capacidad que se te dio. Esa es una excelente noticia, porque yo puedo ver personas que han hecho muchísimas cosas para Dios con lo que tenían. Y si yo me comparo con ellos, pues estoy en el hoyo, ¿verdad? Nunca voy a ser tan bueno como ellos. Pero gracias a Dios, a mí no me va a juzgar igual que a ellos, porque no me dio la misma capacidad que ellos. Yo tengo una capacidad dada por Dios y en base a esa capacidad han sido puestas cosas en mis manos. Y según mi capacidad tengo que multiplicarla. No se trata de que haber entre nosotros quien multiplica más, sino qué tanto multiplicas según la capacidad que se te dio. Así que cualquiera puede descansar en que las capacidades que Dios le dio son suficientes para cumplir con su tarea. Ninguno de nosotros está en desventaja en ese sentido, porque aunque parece que tenemos menos, la Biblia nos dice que la capacidad que se nos dio es distinta a la de otro. Él puede administrar eso, yo no, pero hay cosas que yo sí voy a poder administrar que él no. Entonces, nunca pongas los ojos en otro hermano en Cristo para ver si es mejor o peor administrador que tú. Tú debes encontrar cuáles son tus capacidades y en base a eso ver cómo vas a multiplicar lo que Dios te dio. Luego leamos del 19 al 23. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Entonces, tanto el que recibió 5,000 como el que recibió 2,000 fueron calificados de la misma manera. Buenos y fieles. No dijo que era más bueno el que generó 5,000 más, ¿verdad? No dijo que era menos bueno el que generó 2,000 más. Ambos están en la misma categoría. Buenos y fieles. Fíjate bien el criterio. No van a contar quién tiene más para saber quién es el más bueno, sino según lo que se te dio, en este caso, si lo duplicas, eres bueno. Uno duplicó mucho más que tú, no importa, puesto que tenía más, se espera que duplique más. Si te dan menos, se espera que lo que duplique sea menos que el otro. Es proporcional a lo que se te entregó. ¿Me explico? Entonces, fíjate bien, son buenos y fieles porque multiplicaron lo que se les dio. Ahora el 24 al 28, Mateo 25, 24 al 28. Dice, después llegó el que había recibido 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor respondió, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó, quítenle las 1,000 monedas y dénselas a la que tiene las 10,000. Notemos, no perdió nada de lo que se le entregó, ¿verdad? Lo regresó íntegro. No es que haya negociado y perdió el dinero y dijo, Señor, pues negocié mal y lo perdí y ya no tengo nada que entregarle. No se perdió nada de lo que se le entregó, pero no lo multiplicó. ¿Me explico? El miedo que tenía era perder lo que tenía, ¿verdad? Me diste 1,000, si me pongo a negociar con ellos y lo pierdo, me va a ir mal, así que no me arriesgo. Tal cual me lo dio, tal cual lo entrego. Fíjate bien, quiero que entiendas esto, no generó pérdida en lo que se le entregó. Lo que pasa es que no lo multiplicó. Y por no multiplicarlo, se le califica como siervo malo y perezoso.
malo y perezoso. Los que sí multiplicaron, buenos y fieles. Un siervo malo, un siervo bueno. Un siervo malo es perezoso, un siervo bueno es fiel. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Multiplicaste o no multiplicaste lo que se te dio? Ese es el criterio. Y luego versículo 29-30. Porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y de estos versículos hay una conclusión muy importante. Para un hijo de Dios, no me acuerdo a quién le leí esto de otra manera, pero para un hijo de Dios, esta vida es todo el infierno que vas a vivir. Y para el que no es hijo de Dios, esta vida es todo el cielo que va a vivir. ¿Se entiende? Nosotros aquí estamos en este mundo, somos hijos de Dios, tenemos días buenos y días malos. Y hay días tan malos que nos hace pensar que a lo mejor Dios ya nos olvidó, que algo pasó con nosotros. Bueno, estos días malos aquí es todo el infierno que vas a vivir. Nunca más, una vez que Cristo venga. Pero al revés, aquel que no es hijo de Dios, aquel que es un mal mayordomo, lo que vivió aquí, los días buenos que vivió aquí, son todo el cielo que va a vivir. No más. Y ahí va la condenación eterna. Por eso dice que al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tenía, se le va a quitar. Hablamos del infierno como la privación de Dios. Dios es la fuente de todo bien, ¿verdad? La paz, la seguridad, la justicia. Todo eso proviene de Dios. ¿Qué pasa si alguien lo privas de eso? Sufre constantemente. ¿Qué es el bien? Lo bueno, lo agradable. ¿Qué es el mal? La adversidad, la enfermedad. Te apartas de Dios, ¿qué es lo que vas a experimentar? El mal. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. En este mundo, buenos y malos, experimentamos cosas buenas y cosas malas. Y desde la perspectiva de los hijos de Dios, según la Biblia, lo malo que experimentas aquí es lo más malo que te va a tocar. Ya no te va a tocar nada malo después de aquí. Y al revés, todo lo bueno que experimentaste aquí, si no eres hijo de Dios, fue lo último bueno que vas a experimentar. Ya nunca más vas a experimentar lo bueno. Así que se vuelve trascendente entender que cuando tenemos que pensar en la responsabilidad que tenemos y que tenemos días malos y que tenemos situaciones difíciles, tenemos que recordar, es lo último, ¿qué se le dijo al siervo bueno y fiel? Ven a compartir el gozo de tu Señor. Y eso que tenías bueno, te voy a dar mucho más. Y al revés, el que no lo multiplicó, quítenle lo que tenía y échenlo al lloro y crujir de dientes. ¿Y cuál es el criterio entre uno y otro? ¿Qué hiciste con lo que se te dio? ¿Lo multiplicaste o no? Punto. ¿Me explico? Oye, pero yo nunca entendí a profundidad el fin de los tiempos y no pude interpretar Apocalipsis de una manera fidedigna. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué hiciste con lo que se te entregó? Esa es la distinción entre un cristiano y alguien que no es. ¿Qué haces? Entiende muy bien, ser cristiano no es un estado psicológico. No es algo aquí que tú crees y eso que creo me hace cristiano. No, es una forma de vivir. ¿Qué cosas haces? Es lo que determina si eres o no eres. Jesús dijo al árbol, lo conoces por sus frutos. Entonces, todos somos mayordomos, seas cristiano o no. La pregunta, ¿estás multiplicando lo que tienes o no? ¿Eres un buen mayordomo o un mal mayordomo? Pues más o menos, dirá alguno. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué significa esta parte de multiplicar, bíblicamente hablando? Bueno, para responder a esta pregunta debemos entender con cuidado lo que Dios ha puesto en nuestras manos para saber en base a qué voy a ser juzgado. ¿Me explico? ¿Qué cosas puso Dios en tus manos? Y, para empezar, no es tuyo, es de Dios. Y entonces, cuando llegue mi día de presentarme ante Dios, porque mis días aquí se acabaron, voy a ser llamado a cuentas.
¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Verdad? ¿Cómo está el asunto con tu trabajo, tus hijos, tu cónyuge, tu carro, tu teléfono? ¿Qué cosas tienes en tus manos? Pablo responde con esta pregunta. Vamos a 1 Corintios 4:7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Fíjate bien, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué cosa tienes que tú puedes decir, esto es mío y Dios no me lo dio? Esto sí, yo solo lo generé. Dios no tuvo nada que ver en esto. Pablo hace una pregunta retórica, ¿verdad? ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta que no espera respuesta porque la respuesta es obvia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieras dado? Y luego nos responde directamente 1 Timoteo 6, 7 al 8. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Entonces, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Nada. Nada traje a este mundo y nada me voy a llevar de este mundo. Pero sí hay unas cosas que nos vamos a poder llevar y ahorita las vamos a ver. Pero entonces, vine a este mundo con nada y todo lo que tienes te fue dado por Dios y te va a pedir cuentas de eso Dios. Oye, pero yo ya tenía y no lo tengo ya. Bueno, te va a juzgar por el tiempo que lo tuviste, aunque ya no lo tengas ahora, ¿verdad? Entonces, todas nuestras posesiones son solo para esta vida, ¿verdad? Cuando te mueras, quien haya visto una persona en un ataúd, aunque lo ves ahí vestido y todo, ¿qué de eso lo va a acompañar a la siguiente etapa? Nada, nada, absolutamente nada. No importa cuánto te esmeraste, cuánto te esforzaste, no importa cuántas carreras, maestrías, doctorados alcanzaste, nada de eso te lo vas a llevar. Todas esas son cosas que sirven aquí, ¿verdad? Viniste con nada, aquí las recibiste, claro que te esforzaste, claro que le echaste ganas, lo que tú quieras, pero aún así nada es tuyo y nada te vas a llevar. Entonces, cuando Dios me llame a cuentas, todo lo que pasó por mis manos tiene que tener una explicación de lo que hice con eso y por qué hice lo que hice con eso. Así que para el ejercicio nuestro de entender cómo vamos a ser juzgados por Jesús, tenemos que examinar en las 5 jerarquías que vimos qué cosas están en mis manos y qué cosas son entonces reclamables de parte de Dios. Sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios, pero en las 5 prioridades está lo más importante, ¿verdad? Podrás equivocarte en muchas cosas, pero en esas 5 más nos vale tener orden, porque si no, de hecho, la propia Escritura enseña, si no tienes en orden esas 5, ni siquiera puedes servir en la iglesia. Entonces, es importante partir de ahí. En la primera jerarquía, Dios y yo, mi relación con Dios, ¿qué es lo que me va a juzgar? ¿Qué es eso que está en la categoría de que se queda en este mundo nada más? De que yo no tenía nada y Dios me lo dio y cuando me muera, nada me voy a llevar. ¿Qué hay de mi relación con Dios que está en esa categoría? Que es algo que se queda aquí en la tierra. ¿Qué será? No decir, no, pues ¿cuánto leí la Biblia? No. Tu cuerpo, nuestro cuerpo, es fundamental en mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque aunque con mi mente puedo hablar con Dios, ¿cómo manifiesto? ¿Cómo pruebo que amo a Dios? Jesús dijo, el que me ama, obedece mis mandamientos. El buen árbol lo conoces por su fruto, las acciones. Mi cuerpo es el instrumento por el cual pongo en evidencia mi relación con Dios. Yo he conocido personas que afirman que son hijos de Dios y que hablan con Dios todos los días y que Dios les dice muchas cosas, pero están aislados del mundo, ensimismados. No le dicen a nadie más, ellos juran que ahí solos están cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso es falso, porque la Biblia dice que hagas brillar tu luz delante de los hombres. Ningún cristiano puede vivir aislado del mundo en el que se encuentra, porque eso lo lleva a fracasar en el mandato de ser luz en las tinieblas. Jesús nos dio el ejemplo. Jesús se rodeó de gente cuestionable, ¿verdad? Y por eso lo criticaron.
Se juntaba con lo peor de lo peor. Sin embargo, Jesús nunca pecó. Ningún cristiano puede pensar que de forma aislada puede cumplir lo que Dios le ha encomendado. Tienes que interactuar con los demás y ahí está el cuerpo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo está tu cuerpo? ¿En qué sentido? Si tú quieres tener, no sé, quieres una tortillería, acá para los mexicanos, quizás en otra parte del mundo no me van a entender. ¿Tú puedes hacer tortillas a mano? Sí, y hay unos restaurantes donde venden tacos, si la tortilla es hecha a mano está más caro. ¿Por qué? Porque es más trabajo. Pero si yo quiero poner una tortillería y atender a mucha gente, tengo que poner una máquina, ¿verdad? Y yo pongo a trabajar esa máquina y puedo planear. Esta máquina me va a generar tantas tortillas por día. Y si vendo a tanto el kilo, yo puedo estimar cuánto puedo sacar. Imagínate que hago mis planes y quiero vender mucha tortilla y pongo promoción en la compra de 3 kilos, te llevas otro medio kilo gratis. Los miércoles del tortillón, no sé, pienso cómo aplicarlo, pero nunca le di mantenimiento a la máquina. ¿Qué va a pasar tras unos años? Se me va a acabar el negocio. ¿Por qué? Porque se me rompe la máquina. ¿Me explico? ¿Cómo vivimos muchos de nosotros? Como si tuviéramos una máquina irrompible, a la que no le pasa nada. Y planeamos, voy a ir a las naciones, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, sí. ¿Y cómo está tu cuerpo? ¿Qué pasa si no le das su mantenimiento? Lo vas a quebrar, lo vas a romper, y ya no vas a poder hacer nada de lo que tienes que hacer. ¿Me explico? Cuando hablamos del cuerpo, 1 Corintios 6, 19 al 20 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y es el primer paso. Honra con tu cuerpo a Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo uso mi cuerpo para que Dios sea glorificado? Además de las buenas acciones, tiene que haber un correcto mantenimiento. ¿Por qué? Que mira, cuando somos jóvenes no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. No duermes 3 días y no pasa nada. Te caes, te levantas, es como si tuvieras huesos de plástico. Pero llega una edad donde una simple caidita es fractura. ¿Por qué? Se acabó. Yo estoy acercándome a los 50 con mucho orgullo. ¿Y sabes qué cosas cuando abro redes sociales, qué tipo de videos me llegan constantemente? No sé ustedes, a mí me llegan cremas faciales muy seguido, champús anticanas, y uno que me está saliendo como nunca antes, métete a un gimnasio. Dice, tienes que hacer músculo. No para que se vea bien. Dice, porque si no haces músculo a partir de los 50, 10 años más no vas a poder moverte. Alguien va a tener que bañarte. Alguien va a tener que limpiarte. ¿Quieres eso? Tienes que hacer músculo. Y dice, no corras, no hagas dieta, eso no te va a ayudar, eso te resta músculo. Levanta peso. Haz pesas. Piensa qué va a ser de ti en 10 años o en 5 años más. Sin músculo vas a batallar mucho. Entonces, hay una edad en la que no le pasa nada a tu cuerpo, pero llega otra edad en la que si no haces algo, toda tu responsabilidad se va a ver truncada. No importa qué tanto sepas, no importa qué tanta capacidad o potencial tengas, si no la puedes hacer, vas a entregar cuentas mochas. Y no puedes decirle a Dios, pues es que ya a mi edad. No, ¿a los cuántos años a los cuántos años Moisés empezó su ministerio? A los 80. Y andaba en la guerra a los 80. En nuestro promedio, ¿qué haces a los 80? Dicen, ya nada más estoy esperando que el Señor venga por mí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no hacemos nada. Estamos sentados, nomás echándole la piñata, ¿verdad? Leches y leches dulces a la piñata.
¿Cuál es el primer punto en la jerarquía de las relaciones? ¿Qué es lo primero que tienes que cuidar para poder multiplicar? Tu cuerpo. Y los mexicanos somos campeones en índices de obesidad. Como cristianos estamos mal, ¿verdad? Gracias a Dios la Biblia no dice, y tendráis un six en el abdomen, ¿verdad? No, pero tienes que servir, tienes que trabajar, tienes que moverte, tienes que ser independiente. Ahora dices, no, a mí me falta mucho para ser viejo. Ok, qué bueno. Con más razón debería facilitarte tener bien tu cuerpo, ¿verdad? Con más razón deberías cuidarte porque no te cuesta tanto esfuerzo. Entonces, en primera instancia, cuando vengas a cuentas, ¿en qué condiciones vas a llegar físicamente hablando? Ahí ya hay un criterio. ¿Eres buen siervo o mal siervo cuidando de ti mismo? 2, cónyuge. Si los cónyuges son una sola carne, ¿cómo podría tener algo más prioridad después de Dios? Ninguna otra cosa tiene más prioridad. Entonces, nuestro cónyuge no es algo que tú, aunque tú lo escogiste, ¿verdad? Tú la escogiste o lo escogiste. La Biblia enseña en Proverbios 18:22, quien haya esposa haya la felicidad, muestra de su favor le ha dado el Señor. Y aunque ella también escogió, la perspectiva es distinta, ¿verdad? Dios dice por medio de la Escritura que le da muestra de su favor a un hombre. Dios le dice a un hombre, aquí está esta mujer para que la administres. Y desde la perspectiva de la mujer, ella es el regalo, ¿verdad? Mira cómo te favoreció el Señor. Ok, si estás cuidando tu cuerpo, el orden que sigue es tu cónyuge. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Lo recibiste de parte de Dios? Ya sea que fue un regalo para ti o tú eres el regalo, pero Dios te va a llamar cuentas y te va a decir cómo has tratado al viejo este. ¿Qué hiciste con él? ¿Cómo lo trataste? Era pues él solo. Pero mira mis hijos, Señor, mira cómo están mis hijos, antes de tus hijos. ¿Qué hiciste con el viejo que te di? ¿Qué hiciste? Pues él solo. ¿Cómo que él solo? Antes de los hijos, ¿quién es? El cónyuge. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo la tratas? Antes que los hijos. Lo digo por las mujeres. Son las que más batallan en este tema, ¿verdad? Primero sus hijos dicen, eso no es de Dios, eso es del diablo. Eso es del diablo. No son primero tus hijos. Es primero tu esposo. Luego los hijos. Yo he dicho, cuando es el Día de las Madres, ¿por qué todos los mexicanos quieren mucho a su mamá? Se oye muy bonito. El problema es que muchas mamás pusieron primero a sus hijos. Así que no es algo que hable bien de las mamás, que los hijos dan todo por su mamá, sí, porque muchas de las mamás dejaron de lado a su esposo por darle su vida a sus hijos, dándoles un pésimo ejemplo bíblico. Pésimo ejemplo bíblico. Porque en el orden de prioridad, Dios te va a demandar primero de tu esposo antes que tus hijos. Entonces, ¿cómo está tu cónyuge? ¿Me va a pedir cuentas a mí Dios de cómo está mi esposa? Sí, y a mi esposa de cómo estoy yo. No van a llegar las mujeres como, ándale, dile todo lo que me hiciste. Sí, y luego sigues tú de decir todo lo que hiciste. No nada más van a juzgar a los hombres sobre el estado de su esposa, también van a juzgar a la esposa sobre el estado de su esposo. Recuerda que el mandato es distinto. A los hombres se les ordena que amen a sus esposas. ¿Y qué se les ordena a las esposas? Que respeten a sus maridos. Qué criterio tan distinto. Pero hay mucha sabiduría en eso. Si no respetas a tu marido, no estás siendo un buen mayordomo. Podrás amarlo lo que tú quieras, pero si no lo respetas, el cual es el mandato, no estás haciendo bien tu trabajo.
Y tú puedes decir, yo respeto mucho a mi mujer, bien por ti, pero ese no es el mandato. Claro que está implícito, pero se trata de que ames a tu mujer. Entonces, muchos pensamos, sí, Cristo, que venga ya, ¿verdad? Yo escuchaba y he visto algunos bromean ya, ¿ves lo que está haciendo la cultura? Y dicen, ya necesitamos otro diluvio. No, Dios prometió que ya no va a haber otro diluvio, ¿verdad? Por eso el arco iris. Ahora la tierra va a pasar por fuego, es lo que dice Apocalipsis. Ok, ¿y cómo andamos de nuestras cuentas con Dios? Según la parábola que leímos, ¿qué es lo primero que hace el dueño cuando regresa? Traigan a los siervos para que me rindan cuentas. ¿Cómo andamos ahí? Mis hijos, es la tercera posición, si es que los hay. Nuestros hijos son herencia, dice Salmo 127:3. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Entonces, si en la vida venidera, piensa, a Jesús le cuestionaron o trataron de poner una trampa. Dicen, si un hombre se casa con una mujer y este hombre muere, y la mujer se vuelve a casar y ese hombre muere, y se vuelve a casar y ese otro hombre muere, al final de los tiempos, si la resurrección es real, ¿de quién va a ser esposa? Están tratando de poner en jaque a Jesús con una pregunta que en teoría no tiene respuesta si es que la resurrección es real. ¿Y qué le dice Jesús? Ustedes se equivocan mucho porque ignoran las Escrituras. Sí hay una resurrección. Y en la resurrección seremos como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, los que somos esposos aquí, cuando Cristo venga y resucitemos, ya no seremos esposos. Ya no existe el concepto de matrimonio. Y si partimos de los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento, es probable que ni siquiera existe el concepto hombre y mujer, porque hombre y mujer es necesario para que se multipliquen. Pero si ya no hay multiplicación, cuando nos encontremos en aquel lugar, no va a haber esposos ni va a haber hijos. ¿Verdad? Entonces, mi cónyuge ya no va a ser mi cónyuge y mis hijos no van a ser mis hijos. Es un estatus temporal. Aquí estoy desempeñando la función de esposo y la función de papá. Pero quien es mi esposa y quienes son mis hijos en la vida venidera, ya no va a ser ni mi esposa ni mis hijos. Fíjate cómo es algo que se queda aquí. Aunque vayamos juntos al reino de los cielos en el estado intermedio y luego resucitemos y estemos en el nuevo reino de Cristo juntos, estas relaciones familiares ya no existen. Es algo que se administra mientras estamos en esta vida y después deja de tener sentido. Bueno, ¿qué onda con tus hijos? ¿Cómo están? La Biblia no nos dice que nuestros hijos tienen que ser cristianos, no dice eso. Pero tienen que ser fieles, tienen que ser personas de bien a la sociedad. ¿Cómo están tus hijos? Cuarto, el trabajo. El trabajo es el medio por el cual llevas provisión a tu casa, a los que tenemos la responsabilidad de trabajar. El trabajo se queda o se va con nosotros. ¿Tú crees que cuando estemos allá va a decir Jesús, oye, tú que eres albañil, síguele acá, échame un pisito? No, ya no tiene sentido eso. ¿Cuál es el modelo que vimos en Génesis capítulo 2? Dios hace que todo esté listo y pone al hombre para que lo administre, ¿verdad? El castigo es, con el sudor de tu frente vas a comer. Por medio del sufrimiento obtienes los medios. En la nueva vida venidera eso ya no tiene sentido. Las cosas ahí están. Sí tiene que haber administración porque el trabajo es previo, es antes de la maldición, ¿verdad? Pero ya no se trata de que cómo hago para ganarme la vida. Dios es el que provee abundantemente. El trabajo tendrá un método distinto, un propósito distinto. Ya no es como aquí. Pero el trabajo que hiciste aquí está diseñado para proveer para tu familia y para ti mismo. Y para las cosas de Dios, como vamos a ver más adelante. Pero lo que hiciste, el éxito o el fracaso que obtuviste, las credenciales que lograste, aquí se quedan. El trabajo no es un fin,
para la vida del cristiano. El trabajo es un medio. Jóvenes, no caigan en esa trampa. En nuestra cultura, el trabajo es el fin. ¿Qué tanto logras en tu trabajo? Eso eres. Ese no es un concepto bíblico. Mujeres, las más jóvenes, ese es el engaño que las mujeres han comprado. Ellas se sienten exitosas si les va bien en su trabajo, a una costa de sus propios hijos y su familia. Eso no es bíblico. El trabajo solamente es un medio para proveer. Y la Biblia afirma que Él es quien provee. Entonces, si Dios te provee, lo hace por medio de un trabajo. Pero no se trata de qué tanto lograste en el trabajo. ¿Qué decía en la entrada de tu oficina? No tenías oficina. ¿Cómo se llamaba tu puesto? No importa. ¿Qué hiciste con los frutos de tu trabajo? Eso sí importa. ¿A dónde los destinaste y por qué? Hay muchos que llegan a tener cierto estatus en su trabajo y salen a la calle como si todo mundo fuese parte de su empresa y quiere que lo traten igual, con privilegios como los tiene en su empresa. Eso es un engaño. Afuera de tu empresa no eres nada ni nadie. Es que ahí soy el director, no sé qué. Acá afuera no eres nada. ¿Me explico? Porque me ha tocado conocer cada persona. Tú te das cuenta de una manera muy clara cómo es una persona y qué tan confundida está en ese tema por cómo trata a los meseros en un restaurante. Hey, esto no es lo que te pedí. Y te lo digo porque lo he visto de los que se dicen cristianos. ¿Qué pasa? ¿Qué se te subió a la cabeza? ¿Porque eres el gerente tal? ¿Eres el ingeniero tal? ¿El jefe, el coordinador, el director tal? Siervo inútil eres si haces lo que se te pide nada más. No podemos olvidarnos de eso. Siervo inútil soy. Y está por abajo de inútil, porque el inútil hace todo lo que se le pide y nosotros ni siquiera podemos hacer todo lo que se nos pide. Tengan mucho cuidado. El trabajo sí se me va a pedir cuentas. ¿Cómo glorifiqué a Dios en mi trabajo y qué hice con el fruto de ese trabajo? Independientemente del puesto o los privilegios que llegaste a tener. Quinto, el ministerio. Recordemos que no significa que es el menos importante. Si no tienes en orden las primeras 4, no vas a ser eficaz en tu ministerio. No puedes ser diácono y no puedes ser anciano si no tienes en orden las primeras 4. Eso es lo que la Biblia establece. Bueno, ¿qué son las cosas del ministerio que nada más se quedan aquí? Porque vamos a ver que mis buenas obras me acompañan a la vida venidera. Pero de lo que es aquí terrenal y se queda, vamos a 1 de Pedro 4, 10 al 11. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. O sea, las habilidades que Dios te dio para el bien de la iglesia, físicamente, materialmente, tienes que venir a ponerlas en práctica aquí. ¿Me explico? Es algo material. Tengo que ayudar, tengo que servir. Dios te dio capacidad para algo, no nada más es para ti. Tienes que ayudar a los que no la tienen. Y si no tienes en orden las primeras 4, puedes descalificarte en esta última. Y también está en el top 5 de lo que vas, del juicio que se debe hacer a ti. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo, mi hermano, mi hermana? ¿Qué estás haciendo con las habilidades y cómo estás ayudando a alguien más en la iglesia? ¿Cómo estás sirviéndole a los demás con eso que Dios te dio? No todos van a ser maestros, no todos van a servir igual porque tenemos dones distintos, pero tienes que estar usándolos. Entonces, en resumen, mi cuerpo, mi cónyuge, mis hijos, mi trabajo y el servicio material que presto en la iglesia son las 5 prioridades fundamentales.
Podemos estar cometiendo errores, pero en esas 5 esfuérzate para que sean mínimos. Los demás no te afectan tanto. Ahora, ¿qué hay de los que están solteros? Que no están casados, no tienen cónyuge. O quizás están casados pero no tienen hijos. Bueno, no están casados ni hijos. ¿Cuál es su prioridad? La número 1 no cambia, ¿verdad? Dios y tú. La número 2, si no tengo un cónyuge, ¿qué mandato tenemos explícito en la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. No estás casado todavía, vives con tus papás, o aunque no vivas con tus papás, sigues soltero, ¿quién es tu responsabilidad número 2? Tus padres. La 3, si no hay hijos y no estoy casado, ¿quién? Tu familia directa, tus hermanos. Piensa, ¿qué pasa cuando los padres faltan? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién? Claro que si son niños no van a poder, ¿verdad? Pero hay un hermano mayor que es más grande y ya tiene la capacidad y los padres faltan, ¿de quién es la responsabilidad de los hermanos? De ese hermano mayor. ¿Cómo me enfoco en mi relación con Dios? Mis padres, mis hermanos, que es mi familia directa, y luego viene la escuela o el trabajo, o escuela y trabajo si estás haciendo las dos cosas. Es de tus principales responsabilidades, y luego el ministerio. Porque también, si quieres servir en la iglesia, tienes que tener en orden esas 4. ¿Se entiende? Nuestra tarea ante Jesús está diciendo en la parábola, ten esto, negócialo hasta que yo vuelva. Ok, se te ha entregado eso. Tu cuerpo, tu cónyuge o tus padres, tus hijos o tus hermanos, tu escuela, tu trabajo, el servicio en la iglesia. Dice, negocia, trabaja en eso hasta que yo vuelva. Y cuando vuelva, te pido cuentas. Entonces, ¿cómo multiplicamos lo que tenemos? ¿Acaso Dios quiere que tengas más hijos todavía? ¿Que los multipliques? ¿O esto es un mandato de que a fuerza tienes que tener hijos porque ahí está la multiplicación? No. Sí es cierto que la Biblia dice que llenen la tierra, ¿verdad? Pero no uno solo, entre todos, ¿verdad? Y bueno, un dato que estuve leyendo hace poco. Hay países en el mundo que tienen serios problemas porque no se están multiplicando, literalmente. La cantidad de hijos que están teniendo es insuficiente para mantener la sociedad funcionando. Se requieren 2.5 hijos por persona para que el sistema siga funcionando. ¿Me explico? 2.5 hijos por persona. Es decir, que el ideal en estos lugares donde la población ya no está siendo suficiente es que cada familia tenga 4 o 5 hijos. ¿Cuántos hijos tienen las familias ahora si los tienen? 1, 2 y 3 bien bañados, ¿verdad? Ya te fuiste porque ya no hay paquetes de vacaciones, ya no hay nada para 5. A veces ni carros para 5 encuentras. Casi siempre es papá, mamá y 2 hijos. Pero muchos están teniendo 1 y nos estamos quedando abajo del promedio. Y en México todavía no nos afecta porque somos bastantes. Pero en otros países como Japón está muy grave la situación porque ya no hay nadie que mantenga operando la sociedad y la economía porque son puros viejos y muy pocos jóvenes. Así que hay que pensarle bien, mis hermanos que todavía no se casan, hermanas. Un hijo nos va a meter a todos en problemas. Échale ganas, 3, 4, el ideal son 5. Por el bien de todos, ¿verdad? Ahora analicemos con cuidado las palabras de Jesús para entender bien la parte de la multiplicación. Fíjate, Mateo 25:14. El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Les encargó, en griego, confiar. Entregar, confiar. Fíjate bien en esto. Tu cónyuge, tus hijos, Dios dice, son míos. Los confío en tus manos. El esposo que tú tienes, Dios está diciendo, es mío. Lo confío en tus manos. Esta parte, esta palabra griega de confiar, habla de algo cercano. No es meramente delegar y repartir cosas.
Es decir, esto que es valioso para mí, te lo voy a confiar a ti. El trabajo que tú tienes es algo que se te está confiando. ¿Por qué? Quizás es fácil entenderlo en personas, porque las personas, al portar el imago de o la imagen de Dios, la Biblia enseña, son valiosas. Pero tu trabajo, ¿por qué es valioso? ¿Por qué te lo confía? Porque a través de lo que tú haces en el trabajo, ¿el evangelio es glorificado o es pisoteado? A través de lo que haces en tu trabajo, la gente entiende positivamente el cristianismo o habla mal de cristianismo por tus acciones. Lo que tú estás haciendo en tu trabajo exalta a Dios o pisotea a Dios. Por eso es algo que se te está confiando, porque ejerces una influencia hacia todos los que saben que eres cristiano. Entonces, te lo confía. Mateo 25:16, el que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Negoció, trabajar, comerciar, ministrar. Cuando hablamos de ministerio es una palabra muy cristiana, ¿verdad? Casi nadie la usa fuera del ámbito cristiano. ¿Qué significa ministrar? Proveer de lo necesario, administrar algo. Cuando hablamos del ministerio, ¿qué es? Es eso que tú administras para Dios. Ese servicio que tú haces requiere cierta planeación, organización y ejecución para llevarlo a cabo, ¿verdad? Cualquier área de servicio aquí, cualquier ministerio en la iglesia tiene sus propias reglas y tiene sus roles. Y tú tienes que basarte en las reglas y cumplir los roles para poder desempeñar el servicio. Eso es lo que llamamos un ministerio. Ministerio no es el que no lo tiene nada más el responsable. El área en la que tú estás sirviendo, ese es tu ministerio, donde tú administras tu vida, tu tiempo y tus recursos para venir a servirle a Dios y a sus hijos. ¿Me explico? Entonces, negoció con ellas, las administró, se organizó, las planeó y ganó otras 5,000. Ganó, sacar provecho, ganar, diccionario Helps. Antiguo término mercantil para intercambiar un bien por otro. Específicamente, intercambiar algo bueno por algo mejor. Algo bueno por algo mejor. Entonces, está diciendo que las administró y obtuvo algo mejor con ello. Lo mejoró. Esa es la esencia. Mateo 25:19. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló. Resolver, reconciliar, reunir. Cuentas es el griego logos. Dice que en el principio era el verbo, ese es logos. Aquí también está logos, razón, discurso, palabra, doctrina. Cuando venga a arreglar cuentas, ¿qué es? Viene a obtener razón y conciliar lo que se te dio. A ver, Hernán, te di esto y esto y esto. Esto está pasando. Dame tus razones. Dame razón de lo que te di. Y tú tendrás que explicar qué hiciste y por qué hiciste lo que hiciste. Entonces, Dios te confió personas y cosas en tu mano. Tú debes trabajarlas, administrarlas para mejorarlas. Y cuando Dios venga, te va a pedir cuentas de eso. Explícame qué hiciste con lo que te di. Esa es la esencia de la vida cristiana. Todo lo que tienes pasa por este proceso. Al mundo no le importa. Hacen lo que ellos creen que es mejor y no le rinden cuentas a nadie. Por eso tú vas a ver que un empresario muy exitoso, la gran mayoría de ellos sacrificó a su familia. Y no le importa, porque el carro que maneja y la empresa que tiene le es suficiente. No está consciente que Dios le va a decir, ¿qué hiciste con la esposa que te di? O las esposas, porque algunos tienen un camino recorrido. ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Pero mira la empresa que formé. Antes de eso, ¿qué hiciste con la esposa, con los hijos que te di? Ellos no saben y no les importa al mundo, pero nosotros sí sabemos. Ahí está la diferencia en la vida cristiana y la vida secular. En la vida secular hacen lo que les parece mejor. No le tienen que dar cuentas a nadie.
nosotros no hacemos lo que consideramos mejor, que es lo que Dios dice que se debe de hacer, porque me va a pedir cuentas de eso. ¿Te fijas? No es qué es lo que yo quiero o cómo quiero. Tengo que entregar buenas cuentas de esto. Lo que tengo que mejorarlo. Tiene que estar mejor de como lo recibí, porque no es mío. Tengo que decirle, Dios, ¿me diste esto? Mira, ahí está. Recibí un teléfono todo feo, ya peloteado. Bueno, no tuve los recursos, pero mira qué limpio está. Porque hay cada teléfono que veo súper mugroso. A cada rato lo tiras, toda la pantalla quebrada. ¿Por qué? Pero si pusieras el enfoque cristiano, vas a tener que cuidar lo que tienes, porque no es tuyo. Está en tus manos, pero no es tuyo. Y te piden cuentas de eso. Papás, le compras algo a tu hijo bien caro. ¿Qué sientes cuando lo trata como, dicen, como sus patas? No les dura, lo quieren y lo que sea. ¡Ay, tanto que cuesta! ¿Qué diferencia sería ver que tú te esfuerzas por comprarle algo y lo cuida y lo limpia? Y ahí lo tiene con cuidado, le usa, le sirve y extiende su vida útil. ¡Excelente! ¿Sabes qué? Dan ganas de comprarle algo mejor, porque sé que lo va a cuidar y le va a durar y le va a servir. Pero si son como lumbre, lo que pones en sus manos lo echan a perder, no, a ti ya no te compro otra cosa, porque no te dura nada. Es lo mismo desde la perspectiva bíblica. Dios puso algo en tus manos y está esperando que lo mejores. Mejóralo. ¿Cómo haces que algo bueno salga de aquí? ¿Cómo ayudas a alguien más? ¿Cómo lo tienes que mantener? Porque aunque está en mis manos, no es mío. Si haces eso en las cosas pequeñas, ¿cómo vas a tratar a tu pareja cuando Dios te la dé? ¿Cómo vas a ver a tus hijos cuando Dios te los dé? Muchos dicen, ay, pero es un teléfono. No, ya cuando sea algo serio, entonces sí. No, la Biblia dice que si en lo poco eres fiel, en lo mucho también lo vas a hacer. Y al revés, si en lo poco no eres fiel, tampoco lo vas a hacer en lo mucho. Entonces, va a arreglar cuentas con nosotros, ¿verdad? Y esa es la parte clave que debemos entender. Debemos administrar lo que tenemos para mejorarlo. Administrar lo que tenemos para mejorarlo. No como tú crees que es mejor, como la Biblia dice que debe de ser. Entonces, aquí es donde tenemos que hablar de administrar. Y es la parte de entrada para lo que vamos a ver la próxima semana. Pero si tú vas a la Real Academia Española, administrar es ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes. La manera en que organizas tus cosas es administrarlo. Tienes que administrar para que las cosas funcionen. Por ejemplo, nuestra capacidad de administrar va creciendo. Todos pasamos por la edad en la que tienes un cuarto, ya sea compartido o propio, ¿verdad? Una característica de los niños, ¿cómo está el cuarto de los niños? ¿Los juguetes dónde están? ¿Ordenaditos? No, están tirados, todo está tirado. ¿Por qué? Porque la capacidad cerebral que ellos tienen no les da para más. No saben, no perciben ningún valor en el orden, ¿verdad? Ok, hay que estar juntando los juguetes. Va creciendo y ¿qué se supone que debe de ir mejorando? La capacidad de orden. Y lo logran hasta que llegan a la adolescencia, ¿verdad? Llegan a la adolescencia y su cuarto parece un nido de ratas. ¿Sí o no? Un nido de ratas. ¿Por qué? Porque también está en su cerebro esa situación. Bueno, paciencia, pero tiene que crecer, se empieza a ordenar su cerebro y tiene que aparecer orden. Porque el orden trae muchos beneficios. Y una persona madura tiene muchas cosas ordenadas. ¿Me explico? A veces exageramos en otras cosas. Por ejemplo, no sé tú, no sé cuántos así sean como yo. Cuando yo voy a meter un billete en mi cartera, tiene que estar en el orden correcto. Primero los de 20, luego los de 50, luego los de 100, los de 200, los de 500 y los de 1000 nunca los veo. Ok.
Y si tengo que guardar rápido un billete, no importa, me aseguro que esté en su jerarquía correcta. Benito donde va Benito. Benito pobre o Benito rico, ¿verdad? Porque hay de 20 y de 500. Ay, pero ¿por qué los ordenas? No sé, para mí ese orden es importante. Oye, son 250, rápido saco de la cartera lo que tengo que pagar. Porque no me toca cada señora en la fila, que no tiene la más mínima consideración por el tiempo de los demás. Son 235. Abre tremenda bolsota. Y está primero batallando en encontrar su monedero, ¿verdad? Ya lo encontró. Y saca billetes hechos bola. Ahí los empieza a aventar y luego los empieza a extender. Ah, no, me falta. Y se tarda como 10 minutos la señora. ¿Por qué? Porque no tiene orden en su dinero. Hay beneficios en el orden. Hay algunos que exageramos con otras cosas. Algunas cosas las tenemos ordenadas, otras no. Si tú vas a mi closet vas a ver un caos. Pero dentro del caos yo veo orden como quiera. Sé dónde va cada cosa. Pero fíjate bien, administrar se trata de poner un orden a las cosas que tienes para que funcione. Para que funcione. ¿Qué se requiere para que funcione una vida en familia? Muchos se administran por semana o por quincena, algunos se administran por más tiempo. Ok, esto es lo del día, dicen algunos. Aquí está lo del día. ¿Qué es dinero para el día? ¿Qué aplica ahí? Ahí compras comida, ahí compras no sé qué, y te tiene que rendir un día. Y quizás algunos dicen, dijo, aquí está para el camión, aquí está para esto, y es todo. Y lo tienes que cuidar porque no hay para más. ¿Qué es eso? Administrar. Le das un orden a las cosas. Está organizado de cierta manera para que funcione. Eso es básico y fundamental. Por eso, muchos de los adolescentes, cuando tú entras a su cuarto y ves un caos, aún milagrosamente dentro de ese caos hay un orden. Nomás ellos lo entienden. Pero ahí hay un orden. Porque todo tiene que tener una organización para que funcione. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Génesis 2:15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Cultivar en el hebreo es trabajar y servir. Y cuidar, mantener, vigilar o preservar. Todo lo que Dios nos ha dado, lo primero es organizarlo. Tiene que ser administrado. Administrar no te hace mejorar. La administración es requerida para mejorar, pero administrar no es mejorar. Lo primero que tienes que hacer es poner un orden y organizar lo que tienes. Si no sabes organizar eso, nunca vas a poder multiplicar. Recordemos lo que vimos en la parábola de las minas, Lucas 19, 15 al 19. Dice, a pesar de todo fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a sus siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo, Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió, a ti te pongo sobre 5 ciudades. Ahora piensa, ¿qué se requiere para multiplicar dinero? Ponen un dinero en tus manos. ¿Qué tienes que hacer? No nos dice con detalle qué fue lo que hicieron. Cosas que se hacían común en aquel entonces, comprar un terreno y ponerle a sembrar cosas. Entonces, tienes el dinero, tienes que ir a buscar el terreno. Tienes el terreno, ahora hay que sembrarlo. ¿Ok? Hay que poner gente a trabajar. No creo que este siervo haya hecho todo el terreno, todo el trabajo él solo. Pone gente a sembrar, tienes que comprar la semilla. Ok, tienes que pagarles. Tienes que regar la tierra, tienes que prepararla. Todo eso requiere que empieces a organizar las cosas. Todos administramos. Unos administramos mal, otros administran mejor y otros súper mal. Pero todos estamos administrando y es algo que como cristianos tenemos que entender. Yo siempre he escuchado, y lo digo en el trabajo, los de administración y los de planta, ¿verdad? ¿Y qué piensan los de planta de administración? Que no hacen nada. Están sentados moviendo sus deditos en la computadora, en el climita. Y les pagan y más que a los de la planta. ¿Por qué? Si no hacen nada. Yo entiendo que el mundo piense así, pero un cristiano no puede pensar así.
¿Qué significa administrar? Organizar lo que tienes. La administración implica en cómo organizamos de la mejor manera lo que tenemos. Oye, no me alcanza el dinero. ¿Cómo que no te alcanza? ¿En qué se te va? No sé, de repente se va. No estás administrando. ¿Cómo es administrar el dinero? Recibo 1,000 pesos y tengo que gastar 500 aquí, 200 acá y 50 acá. Y viene el hot sale, super promoción, gorra original de los Tigres, 400, y traes 1,000 pesos en la bolsa. ¿Qué haces? Dices, sí, completo y me sobra. Muy mala administración. ¿Por qué? Porque tienes que pagar 500, 200 y 50, 750. ¿Cuánto puedes gastar? 250. ¿Te alcanza la gorra? No. Pero está en promoción. Es el hot sale. Bueno, si eres un buen administrador, vas a decir, no me la puedo comprar. Si eres un mal administrador, vas a estar bien feliz con tu gorra hasta que te vengan a cobrar. ¿Verdad? Así que de las dos maneras sufres. Tú escoges cuál, pero de las dos maneras vas a sufrir. O sufres porque no te pudiste comprar la gorra y se siente bien feo, ¿verdad? Bien feo que se siente. O sufres cuando no puedas pagar lo que tienes que pagar, que también se siente bien feo. Pero escúchame bien, en los dos caminos sufres. ¿Cuál sufrimiento es mejor? A los ojos de Dios, no los tuyos. Dicen, no, pues yo prefiero la gorra. No. A los ojos de Dios, ¿cuál sufrimiento es el mejor? Quedarme con las ganas de la gorra. ¿Por qué? Porque hay un mandato de que saldemos nuestras deudas. ¿Verdad? Ahí está la diferencia entre un buen administrador y un mal administrador. Los dos sufren, pero el que es cristiano escoge cómo quiere sufrir. El que no, se la pasa sufriendo como el cristiano, pero sin elegir correctamente. Y lo triste es que te lleva a más sufrimiento y a más sufrimiento y a más sufrimiento. Es algo tan sencillo, mis hermanos. La vida cristiana consiste en cómo te organizas y cuál es el estándar que sigues. Así de simple. Entonces, tú puedes encontrar dentro y fuera de la Biblia muchas herramientas para administrar, pero quiero mencionarte estas que son básicas para que pues tratemos de ponerlas en orden y avanzar para poder terminar con el tema de hoy. Mira, hay una frase que no es de un cristiano, pero tiene mucha verdad y ya estudiamos que toda verdad es verdad de Dios, ¿verdad? No solamente encontramos verdad en la Biblia, Dios es la fuente de la verdad. Peter Drucker dijo, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede administrar. Y lo que no se puede administrar, no se puede mejorar. Ese orden no falla. No se puede, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Lo que no se puede controlar, no se puede administrar. Y lo que no se puede administrar, no se puede mejorar. Ahora, el mandato es que mejoremos lo que tenemos. ¿Cuál es el primer paso? Medir, controlar, administrar y mejorar. Medir lo que tengo, ¿contra qué lo comparo para saber si está bien o está mal? ¿Contra qué? Contra lo que Dios ha dicho. Dios es el estándar de referencia. No lo que tú crees, no lo que dijo tu mamá, no lo que te dice la comadre, no lo que dice el influencer. ¿Qué dice la Escritura? Ese es el estándar y contra ahí me mido. Hombres dicen, yo proveo para mi casa, suficiente. ¿Cuál es el estándar bíblico? Sí, dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Pero qué más? Maridos, amen a vuestras esposas. Trátenla como un vaso frágil. Ahí está el estándar. ¿Lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal?
He escuchado a muchos hombres aconsejarse a nosotros. Tú ya llevas el dinero a la casa, con eso. ¿Qué más quiere? Esa es sabiduría del mundo. ¿Qué dice la Escritura? Así como Cristo se entregó por su iglesia, así el esposo se entrega por su esposa. Ese es el estándar. ¿Estás bien o estás mal? Ok, me mido, me falta. ¿Qué hago ahora? No estoy administrando todavía. Bueno, tengo que controlar lo que está pasando. Tratar de entender cómo está funcionando. Ok, yo estoy cumpliendo con esto, pero me falta aquí y acá. Tengo que empezar a meter un orden. Tengo que empezar a administrar, pero todavía no estoy administrando. A ver si hago esto y esto. Ok, llego muy cansado. Seguramente ella también. Ella tiene que hacer estas cosas. Bueno, yo quito esta carga. Contribuyo a tratarla como un vaso frágil, quitando carga que yo puedo tener. Tienes que empezar a pensar, ¿cómo hago para cumplir con lo que la Biblia dice? Dices, bueno, yo me lavo, yo me plancho, yo hago esto, yo hago el otro, le quito esa carga. Hago estas cosas por ella. Tienes que empezar a pensar. Y luego, a ver, vamos a ponerlo a ver si funciona. Funciona, ya empezaste a administrar. Ya estableciste un orden, una organización de cómo deben de ser las cosas para que funcione. Ya estás administrando, pero aún no estás mejorando. El mandato es mejora, no nada más administres. Y ya que las cosas funcionan bien y está mejor, ya puedo pensar cómo puedo mejorar la situación. Ese es el orden. Mido, controlo, administro y mejoro. Muchos se quieren brincar sin controlar. Y llegan, hermano, vengo a que me dé un consejo cómo arreglar mi matrimonio. Y muchos están esperando que les dé la clave de la felicidad para que vivan un matrimonio feliz, porque le dedicamos 15, 20 minutos a decirle algo de la Biblia. Eso no existe. No existe. Entiende la situación. Mídete cómo estás. Empieza a meterle control. ¿Cómo hago cambios para ver si funciona? Ya lo encontré. Ahora asegúrate que eso se mantenga funcionando. Eso es administrar. Aquí se mantiene funcionando. Oye, se queja, no alcanza el dinero. Bueno, voy a hacer esto y aquí obtengo, pero de aquí lo voy a sacar constantemente y entrego esto más. Ya están mejor, funciona. Empiezo a administrar. Administrar nada más. El mandato es mejóralo. Pero si no llego a administrarlo, nunca lo voy a mejorar. Entonces, de lo que tú tienes, ¿qué cosas son las que Dios quiere de ti? Que lo mejores según su estándar. No hay nada que tú le puedas dar a Dios que lo haga sentirse mejor. Pero piensa muy bien, Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez Dios o las riquezas, y las riquezas. Entiendan, mis hermanos, por favor, muy bien, sobre todo los jóvenes. Todos quieren prosperar, todos tenemos planes para crecer, todos los jóvenes quieren irse a una casa que les guste, quieren hacer su boda tal y cual cosa, todos tenemos planes. Pero tienes que escoger, o Dios o las riquezas, no se pueden las dos cosas. Generar riqueza cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. Seguir a Dios en su voluntad cuesta tiempo, esfuerzo y dinero. No puedes hacer las dos cosas, o le dedicas el tiempo a generar riqueza, o le dedicas el tiempo a lo que Dios quiere. ¿Quieres una familia unida? ¿Quieres una familia que le gusta convivir en familia? ¿Sabes qué? No te va a quedar tiempo para las riquezas. Porque en lugar de estar pensando en cómo haces más dinero, vas a estar pasando tiempo con tu familia. ¿Se entiende? Así que no voy a tener riqueza, pero voy a tener este especial tesoro de una familia unida y sana. ¿Puedes con eso o no? Porque todos en Monterrey, todos quieren más dinero. Quieren un mejor carro, ¿verdad? Una mejor casa, un mejor teléfono, todas las plataformas de películas.
el plan de no sé qué. Todos. Ok. Los cristianos que quieren. ¿Quieres lo mismo que ellos? Algo está muy mal. Algo está muy mal. ¿Qué es lo que quieren los cristianos? Darle a Dios buenas cuentas. ¿Me explico? ¿Qué voy a dejar de hacer para dedicárselo a esto que es más valioso? A los ojos de Dios. Ahí está la diferencia entre el que es cristiano y el que no. ¿Se entiende? Job 22, 2 al 3. ¿Puede alguien, por muy sabio que sea, hacerle a Dios de algún provecho? ¿Sacará alguna ventaja el Todopoderoso con que seas un hombre justo? ¿Tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? Preguntas retóricas. No, no lo puedes beneficiar a Dios. Dios no gana nada con lo que tú haces. El beneficio se lo trasladas a alguien más, a tu familia, a tus prójimos, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de lo que Dios está esperando de nosotros, vamos a 1 Timoteo 6:18, mándeles que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. No hay un mandato bíblico para generar riqueza material, pero sí riqueza espiritual, las buenas obras. Porque esas buenas obras son las que leímos en Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esas buenas obras bendicen a tu familia, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, hace que la gente hable bien de Dios y del cristianismo, y esas sí se van contigo. Apocalipsis 14:13. Entonces hay una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante moran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pues sus obras los acompañan. Esas sí se van contigo. Las cosas buenas que haces cuentan a los ojos de Dios y aunque mueres, siguen presentes. Lo material pasa. ¿Les diste a tus hijos un hogar donde se sientan seguros, donde se sientan bien, donde se sienten cómodos, o un lugar en el que no quieren estar por todos los problemas que hay? ¿Qué clase de hogar es tu hogar? ¿Y sabías las estadísticas de todos los muchachos que se refugian en las inteligencias artificiales? Hay una epidemia de jóvenes usando a ChatGPT como terapeuta, contándoles todos sus problemas y desahogándose con ellos. ¿Sabes lo que está generando? Una enorme dependencia de esos algoritmos. Y esos algoritmos, entra cualquier inteligencia artificial y todas van a tener la leyenda. Puede provocar errores. Todas dicen eso, porque es real. Todas las inteligencias tienen errores. Si tú hablas de números, el número está mal. Si tú hablas de información, la información está mal. Hablas de consejería, ¿qué les está aconsejando? Les está aconsejando mal. Pero ¿sabes qué? La inteligencia artificial está diseñada para no contradecirte. No te contradice. Y ahí hay un enorme problema. Por eso las familias tienen que estar unidas. Y un último ejemplo. Fíjate. Supuestamente es un ejemplo real. Lo vi en una página de Doctrina Sana Confiable. Es un negocio que puso una mujer llamada Wendy Clark. Dice, a los 20 años comenzó un negocio que se llama Carpe Diem Cleaners. Carpe Diem es en latín, aprovecha bien el tiempo. Limpieza, que se llama aprovecha bien el tiempo. Se dedican a limpiar en Carolina del Norte. Dice, esta muchacha cristiana, su entendimiento bíblico de cómo glorificas a Dios en un trabajo era que yo hago un trabajo, genero ingresos y de los ingresos llevo una buena ofrenda a la iglesia. Ese era su concepto de glorificar a Dios en el trabajo.
entiende el concepto de mayordomía, entiende el concepto de multiplicar lo que Dios le ha dado y modifica su negocio de esta manera. Leo textualmente para que no se me escape nada. Dice, después de que Wendy comprendiera que su negocio en sí mismo es un medio de ministerio, ella está avanzando en el florecimiento económico entre sus empleados, en su mayoría madres hispanas solteras. Dice, Wendy trabaja arduamente para programar las horas de limpieza de manera que les permite equilibrar el trabajo y la familia. Y en lugar de llevar a cabo la capacitación anual de desarrollo profesional de su empresa en las oficinas, lleva a las mujeres y a sus hijos a un campamento familiar en el campo. De esta manera, las familias obtienen unas vacaciones especiales que probablemente no hubieran tenido de ninguna otra manera. ¿Puede entenderse el propósito de su negocio? En lugar de decir, órale, vamos a trabajar, juntar dinero y doy dinero a la iglesia a la obra de Dios. No. Analiza qué tipo de gente trabaja, principalmente mujeres solteras hispanas. Tienen que estar trabajando, los hijos se quedan solos. ¿Qué hace ella por tratar de dar una mejora? No nada más les da trabajo, busca coordinar que las horas a las que van a limpiar les deje tiempo para su familia. Y en lugar de tener una capacitación en la empresa que tendrían que alejarse de sus hijos, se van a un campamento familiar y ahí ven esos temas. ¿Qué gana ella con eso? Nada. Nada. Pero todas las trabajadoras que tienen sí ganan y mucho. Tiempo con su familia. Tiempo que ellas ya habían decidido no dárselo a su familia. Bueno, esta mujer busca organizar para que puedan dárselo. Ahí está la diferencia entre un cristiano que entiende la mayordomía y alguien que no, que piensa que solo se trata de generar dinero y traer ofrendas. No, ¿qué glorifica más a Dios? Ahora, tú estás en un trabajo, ¿cómo vas a glorificar a Dios ahí? Yo no tengo idea, esa es cosa tuya, con los dones que Dios te dio, con los talentos que Dios te dio. Pero fíjate bien, tienes que pensar en lo que vas a dar, en lo que le vas a entregar a Dios. Y tú estás pensando, es que yo tengo muchos problemas, es que a mí me tratan muy mal, es que a mí nadie me quiere, ¿qué vas a hacer con tu responsabilidad? Nada. Vas a estar ahí en el suelo llorando y ya. Pero si entiendes y dejas de pensar en ti y te pones a pensar en lo que Dios dice, no nada más te beneficia a ti, sino a todos los que entren en contacto contigo en eso. Y eso glorifica a Dios. ¿Dónde encuentras una empresa ahora que se preocupe por su gente? Todos te dicen que son una familia, ¿verdad? Cuando hay que ir a trabajar, somos una familia. Cuando se trata de compensar, la situación está muy difícil, ¿verdad? Imagínate a alguien cristiano que está pensando en cómo ir más allá y glorificar a Dios en su trabajo. Se notaría y mucho, ¿verdad? En tu casa, en tu familia, en el lugar donde te desenvuelves, ¿cómo le haces para que lo que Dios te dio mejore la vida de los demás? Les lleve algo bueno, les deje algo bien, que lleve a la gente a agradecer a Dios por lo que se está haciendo. Eso es lo que dijo Jesús, hagan brillar su luz. Dios te ha dado entendimiento, tienes su palabra, tienes la capacidad, piensa cómo lo aplicas. Haz brillar tu luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre. Quizás tú no vas a ganar más pesos, no vas a ganar nada, pero Dios es más glorificado. Y en la vida venidera nos espera un bien, buen siervo y fiel. Esa es nuestra meta. Presentarnos ante Jesús, que analice lo que hemos hecho y que pueda decir, multiplicaste 2 veces más, 3 veces, 4, 5, 10 veces más lo que te di. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la meta del cristiano. ¿Sí o no? ¿O tu meta es el iPhone 17? Un carro eléctrico. El puesto en la empresa que tanto anhelas. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es? ¿Una mejor casa?
Nada de eso está mal. Incluso puede ser necesario, pero no es un fin. No es un fin. Tiene que ser un medio nada más. Un medio para que Dios sea glorificado. ¿Me explico? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos juntos a Dios y pidámosle que cada uno de nosotros se encuentre ahí donde estás. ¿Cuál es la mejor forma de hacer las cosas? Muchos nos enrolamos con las cosas de este mundo. Empezamos a pensar como piensa el mundo. Eso no está bien. Hay que pensar como un hijo de Dios que eres. No vayas con la corriente. Yo sé que es difícil ir contra la corriente. No busques que te acepten los demás porque dices lo mismo que ellos o aceptas lo mismo que ellos. Lo que buscamos es que Dios nos recompense diciéndonos bien, siervo fiel. Todo aquí es de paso, hay que grabarnos muy bien eso en la cabeza, todo aquí es de paso. Pero hay cosas que nos acompañan, las cosas buenas a los ojos de Dios. Esas cosas siguen presentes aun cuando te mueres. Y esas son las que glorifican a Dios. Entonces pidámosle a Dios que nos enseñe a sufrir en lo que debemos sufrir, porque de todo se sufre. Pero que podamos tener la claridad para decir, prefiero sufrir en esto en lugar de esto. Y que no nos engañemos pensando que la vida cristiana sufre y el mundo está feliz. Porque es peor estar sin Cristo. Quizás algunos ya tenemos tanto tiempo como cristianos que se nos olvida. Es peor. Entonces escojamos con sabiduría qué sufrimiento vamos a experimentar. Dispuestos, porque el sacrificio es para que Dios sea glorificado. Lo necesitamos, lo necesita la sociedad, lo necesitan tus hijos, tu cónyuge, tu jefe lo necesita. Todos lo necesitan. Hay que empezar a dar el ejemplo. Así que vamos a orar, Señor, gracias, porque has puesto mucho en nuestras manos. Algunos aquí tienen más, otros tienen menos. Tu palabra es clara, a cada uno nos has dado según la capacidad que nos concediste. Ninguno es más capaz que otro de sí mismo, sino por lo que tú has repartido. Y en tu palabra también enseñas que todos somos dependientes unos de otros, como un cuerpo que requiere de todos los miembros funcionando. Aquí, Señor, enséñanos a entender que entre nosotros no hay mayor ni menor. La Biblia es clara que todos tenemos un hermano mayor, que eres tú, Jesús. Enséñanos a entender cómo cada uno de nosotros, en el lugar donde lo pusiste, puede contribuir a que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Padre, a entender qué es lo que has puesto en nuestras manos para que podamos compararlo con lo que dice tu palabra, saber si estamos haciendo lo correcto. Si no, ayúdanos, Padre, a verlo con claridad y tratar de implementar cambios, ajustes, arrepentirnos de lo que estamos haciendo mal y trabajar en lo que debemos estar haciendo bien. Ayúdanos a tener el orden que necesitamos para administrar lo que tenemos. Ayúdanos a ordenarnos, a entender cómo están funcionando las cosas, cómo puedo hacer que las cosas sigan en el ciclo correcto. Ayúdame, Padre, a lograr administrar lo que tengo de la manera correcta para poder enfocarme en cómo mejorarlo. Queremos estar trabajando en mejoras, Señor, pero quizás algunos estamos todavía muy emproblemados en el control. Quizás algunos ni siquiera nos hemos enterado del problema que tenemos, aunque percibimos sus consecuencias y sus efectos, no hemos entendido ni hemos visto el problema. Ayúdanos, Padre, a poner orden en las cosas que nos has entregado. Queremos ver que hay mejoras. Queremos, Señor, entender cómo podemos apoyarnos en ti y confiarnos en ti, porque es tu voluntad que aprendamos a administrar y a mejorar.
Gracias porque no estamos solos, no nos dejas solos, Señor. Nos has pedido una tarea enorme e imposible para nosotros, pero has prometido estar con nosotros en medio de la tarea. Ayúdanos, Padre, a dejar de pensar en nosotros, para pensar en las cosas que son de ti, en tu reino, entender lo que significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ayúdanos, Padre, a dejar de pensar en el yo y pensar en ti. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos no en nosotros, no en nuestros hermanos, sino en ti, para hacer lo que tú has dicho que debamos hacer. Ayúdame, Señor, a entender bien el estándar que nos has dado. Ayúdame, Padre, a comprender con claridad cómo deben de ser hechas las cosas, cómo deben de ser las cosas para que yo pueda ver si estoy bien o si estoy mal. Perdónanos si hemos llenado nuestra mente de las cosas de este mundo y estamos vacíos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a luchar contra la corriente, no con violencia, pero con sabiduría, como dice tu palabra, dispuestos a derribar todo argumento altivo que se levanta contra ti, Señor. Ayúdanos a entender lo que debemos hacer y cómo hacerlo, para que podamos dar una buena respuesta cuando se nos cuestione, para que podamos responder con sabiduría y que las obras buenas que nos has dado para hacer, Señor, que tu Espíritu Santo produce en nosotros, que puedan ser usadas para que tu nombre sea glorificado. Ayúdame, Padre, a hacer brillar la luz que me has dado. Soy vaso de barro con un tesoro enorme adentro. Que ese tesoro brille, Señor. Que tu luz brille en nosotros, para que cuando volteen a vernos encuentren buenas obras y entonces te glorifiquen, Señor. No queremos ser cristianos que hablan nada más, queremos ser cristianos que hablan y demuestran con lo que hacen. Queremos que si alguien de los que no te conoce, algún incrédulo, alguien del mundo, examine nuestras vidas, aún a pesar de que encuentren errores, encuentren que estemos sometidos a ti, Señor, y que lo hacemos en el orden que tú has definido. Ayúdanos, Padre, a ordenar nuestras vidas según tu palabra, a tomar decisiones según tu palabra, para que podamos empezar a administrar con el objetivo de mejorar lo que nos has dado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas, si es que las hay. $15 minutos como máximo tratar de responderlas. Ok, ya hay preguntas. Bueno, empiezo a leer. Dice, mi esposo padeció una enfermedad por 7 años y no entendía el por qué la estaba padeciendo. Mis hijos estaban chicos cuando él la inició, pero en todo su padecer fue guiando a sus hijos por el buen camino. Falleció esta semana y me di cuenta en el funeral que nos dejó tranquilos porque lo apoyamos en lo que nos tocaba y me doy cuenta que dejó muchachos de bien. Él no se congregó en ninguna iglesia, aún así puedo pensar que su infierno lo vivió en la tierra, alcanzará la salvación donde está ahora. Mira, es en este tipo de circunstancias donde hay que ser totalmente apegados a la Escritura. Jesús dijo que Él es el único camino para llegar al Padre y que sin Él es imposible llegar al Padre. No vamos a ser juzgados por la información que teníamos sobre Jesús, sobre la Biblia. Vamos a ser juzgados por lo que hacemos. Entonces, todos los seres humanos tenemos la capacidad de hacer cosas buenas y de hacer cosas malas. Cristianos o no cristianos, hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas. La Biblia enseña que vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y la única forma de ser librado del juicio venidero es una vida perfecta, que es imposible alcanzar. Por eso cuando Jesús dice que Él es el único camino al Padre, hace referencia a que Él es el único que puede perdonar los pecados debido a lo que Él ya pagó. Así que, en última instancia, o te salvas porque eres perfecto e íntegro, o te salvas porque Jesús pagó tu deuda. Entonces, no importa qué tantas cosas buenas hayas hecho, si Jesús no pagó tu deuda, de nada sirve. Podrás acumular muchísimas buenas obras a muchísimas personas en necesidad, pero si no te humillaste a Cristo, si no te rendiste a Él,
Si Él no perdonó tus pecados, no hay salvación. Entonces, es lamentable escuchar que alguien sea reconocido como personas que hicieron el bien, sin embargo, nunca se humillaron ante Cristo. Es triste, porque sin Cristo no hay esperanza. Y es la muerte la que nos hace reflexionar. Pero esa es la verdad bíblica. En última instancia, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si en vida despreciamos la gracia, Jesús, Dios, no nos va a obligar a estar con Él. ¿Me explico? Todos tenemos que hacer una decisión. El apóstol Pablo dice, Dios ha mandado a todos los hombres que se arrepientan. Cuando el hombre no se arrepiente y decide vivir como a él le parece mejor, se vuelve enemigo de Dios. Y no importa cuántas cosas buenas haya hecho, la enemistad con Dios va a continuar en la vida venidera. Dios no va a obligar a nadie a estar con Él. En última instancia, así se ve con claridad. Aquellos que nos humillamos ante Cristo y perdonó nuestros pecados, anhelamos estar con Él. Aquellos que no quisieron nada con Jesús y decidieron vivir su propio estándar, no anhelan estar con Él. Cuando llegue la hora del juicio, los que anhelamos estar con Él, vamos a estar con Él por la eternidad. Los que no quisieron estar con Él, van a estar sin Él por la eternidad. Por eso, la decisión se toma en vida, mientras hay tiempo de que Dios pueda ser encontrado. Entonces, a reserva de que Dios, en última instancia, que es algo que nadie puede descartar, todos los hombres tenemos que vernos a nosotros mismos como personas que necesitan médico. Y de forma, como un patrón de comportamiento, todos los hombres cuando ven la muerte cerca, en automático piensan en la vida que sigue. Quizás en toda su vida lo desprecian, pero al borde de la muerte, no sé si es gracia de Dios o meramente es remordimiento, pero todos contemplan qué va a pasar en la vida venidera. Tenemos el ladrón en la cruz. En las últimas horas de su vida, decide humillarse ante Dios, después de él mismo reconocer que está en la cruz porque lo merece. Y ese es el ejemplo de que no podemos descartar que en las últimas horas de vida, en los últimos minutos de vida de una persona, Dios le haya hecho entender. He visto y me ha tocado ser parte, hablar con personas al borde de la muerte, que se arrepienten de sus pecados y quieren entregarle su vida a Cristo. Yo solo veo con los ojos. No sé si es remordimiento o genuino arrepentimiento, pero el ladrón en la cruz es la prueba de que no importa qué tan cerca estás de la muerte, Dios puede darte un genuino arrepentimiento. Entonces, existe la esperanza que no podemos saber hasta que estemos allá, de que alguien cercano, alguien que escuchó el Evangelio, pero lo despreció, en sus últimos instantes, quizás Dios le haya concedido el arrepentimiento genuino. Pero no hay forma de saberlo. Hay personas que definitivamente, y lo he leído históricamente, ateos famosos, al borde de la muerte levantan el puño contra Dios, en rebelión. Mueren y sabemos que su destino es seguro, la condenación. Pero hay otros casos donde se cuestionan su vida, donde su vida, a punto de perderla, ya no vale para ellos. Y puede ser el medio que Dios use para darles un genuino arrepentimiento, pero no hay forma humana de responder ante esa posibilidad. Entonces, lo único que puedo decir a esta persona es que sin Cristo no hay salvación. No importa cuántas cosas buenas podamos hacer, fuera de Cristo no hay salvación. ¿Puede Cristo salvar a una persona en sus últimos minutos? Sí, sí puede. ¿Lo hizo o no lo hizo? No tenemos forma de saberlo. Un día, cuando estemos allá, lo sabremos. Y es todo, ¿verdad? Bueno. Terminamos entonces con esta sección de preguntas. ¿Hay avisos en línea? ¿Correcto? Junta de miembros, sábado 7 de junio, 7:30 p.m. Es este sábado ya, ¿verdad? Ok, aquí nos vemos, miembros de Árbol Plantado. Nos toca junta para tocar temas relativos a la congregación entera. Es todo en línea, ¿verdad? Despedimos entonces la transmisión. Si Dios quiere, la próxima semana nos enfocamos
en la mayordomía, pero más en la administración bíblica. Hasta la próxima semana.